Me gustaría que hablaras un poco de los problemas de progresiva descompaginación del plan austral, digamos. Por ejemplo, bueno, uno de ellos es los deslizamientos de precios que se producen a pesar del congelamiento a lo largo del 85, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veían? ¿Cuáles te parece que eran las causas? ¿Qué se hizo y se podría haber hecho? A ver. Para ellos debe ser muy difícil entender esa economía, para vos no tanto porque la viviste, ellos la leen. Háganse la idea de que ustedes iban al súper un día y compraban 1 kilo de yerba, ibas a la semana siguiente y valía 20% más. O sea, las cosas pueden cambiar de precio todos los días. Entonces, la sensación, hasta a mí me cuesta pensar, después de 12 años de relativa estabilidad de precios, digo, ¿cómo era aquella cosa, aquella locura? Pues yo nací en eso, ¿no? Y viví en eso hasta que llegó el paroxismo, ¿no? Por lo tanto, el modelo de política económica era un modelo diferente a este. A ver, el plan austral, digamos, se asentó sobre la cuestión del tipo de cambio fijo, digamos, como variable de anclaje para detener el crecimiento de los precios. Por detrás de esta cosa estaba nuestro convencimiento que el tipo de cambio era algo así como el precio patrón de la economía, en función de lo cual se indexaban básicamente casi todos los precios de la economía. O sea, la tasa de interés no importaba, los salarios no importaban, los precios mayoristas no importaban, los precios minoristas no importaban, lo que importaba, por más que lo usaras como mecanismo en los contratos para actualizar por otra cosa, en los hechos, si se disparaba el dólar, la gente movía los precios en función de lo que era el dólar. Y si caía el dólar, se quedaban donde estaban, ¿no? Excepto que la demanda cayera mucho, entonces hubiera algún ajuste menor en ese momento. Por lo tanto, la cuestión del tipo de cambio era central en la estabilización. En los hechos, fíjense que después de la devaluación de la convertibilidad, la economía se estabiliza cuando lográs estabilizar el tipo de cambio en algún nivel, O sea, es un ancla nominal fenomenal para una economía como la Argentina. Así que mientras pudimos sostener la estabilidad del dólar, del peso en relación al dólar, las cosas estaban más o menos, ¿cómo se dice?, acomodadas. Esto es, uno devaluó cuando comenzó el austral. En los hechos, nosotros empezamos, como sabíamos que la economía estaba indexada forward looking, empezamos a adelantar nosotros precios, como estrategia, empezamos a acelerar la inflación a propósito, ¿no? De manera tal de que cuando colocamos el frenazo íbamos a retroceder un montón, pero nos iba a quedar un colchón muy grande. Así todo, la inflación residual que nos quedó fue más alta de lo que habíamos imaginado, razón por la cual la ganancia en términos reales del tipo de cambio que teníamos nos las empezamos a comer con relativa rapidez. Así que eso nos empezó, digamos, a horadar el nivel del tipo de cambio, nos empezó a traer algunas complicaciones en el sector externo, y esto nos fue llevando a la necesidad también de modificar el tipo de cambio. Tal es así que nosotros, poco menos de un año después del tipo de cambio estabilizado en 0,801, empezamos una política de crawling peg, de empezar a devaluar de manera pautada o sistemática.
Y ahí empezamos, sí, ya claro, a mover todas las variables. Entonces, en un contexto en el cual uno congeló y el congelamiento le quedó con una inflación residual muy grande, con reacomodamientos de precios en los servicios que nos estaban horadando, digamos, el tipo de cambio real, más las presiones salariales que empezaron a ocurrir, digamos, del lado sindical, que terminaron en algunas concesiones de aumentos de salarios y demás, fueron minando, digamos, más el déficit fiscal, que si bien se achicó bastante, de todas maneras seguíamos emitiendo para financiar de manera oculta, pero en algún sentido utilizando los encajes bancarios y demás, nos llevó a la salida y por lo tanto tuvimos que volver a indexar la economía e inventamos un concepto que era la administración de precios, ¿eh? Y entonces inventamos una resolución monstruo, para tratar de ordenar, digamos, los precios patrones de la economía. En teoría, si hubiéramos tenido un Estado relativamente fuerte, amplio y con capacidad de ejecución y de sanción, el esquema podría haber funcionado mucho mejor. Porque la economía argentina es una economía bastante concentrada, y en estos casos, si bien la concentración desde el punto de vista ideológico está mal vista, desde el punto de vista de la operación de la política económica es mucho más cómodo para manejar, porque uno puede realmente negociar y concertar mejor las cosas con los monopolios, que son pocos tipos para discutir, que 140.000 productores, que es imposible, digamos, concertar con nadie. Entonces, ahí empezamos una política de administración de precios, en la cual consistía básicamente recoger las variaciones de los insumos importados, las variaciones de los salarios, las variaciones de las tarifas de los servicios públicos y de las materias primas locales, que era una combinación de todo lo demás. O sea, cuando uno decía insumos importados era tipo de cambio, porque en realidad los aranceles estaban más o menos estables. Las tarifas sí las movíamos más o menos mensualmente, los salarios se movían también de una manera casi mensual, se iban indexando, de manera tal que esta administración de precios lo que trataba era recoger en cada sector o en cada actividad o en cada producto, de manera ponderada, las variaciones de estos precios claves de la economía. Por lo tanto, si por alguna razón nosotros necesitábamos más tipo de cambio, porque necesitábamos más superávit comercial, porque necesitábamos más divisas, que el sector público necesitaba comprar al sector privado para poder remitir los pagos de la deuda, íbamos a acelerar el tipo de cambio, entonces sabíamos que en algún punto o retrasábamos tarifas o hacíamos alguna otra cosa de manera tal de tratar de que la tasa de inflación no se moviera de cierto orden. Pero bueno, como mostró Roberto Frenkel and Company, Fanelli y demás muchachos, esto en los papeles puede funcionar, en la realidad funciona de manera cada vez más espiralizada, o sea, te vas adelantando, y por lo tanto la tasa de inflación no solo es persistente y ascendente, sino que empieza a tomar la forma de espiralización. Y ahí a esa altura hubo un momento en el cual algunos, por lo menos, empezamos a pensar en posiciones mucho más ortodoxas, en el sentido de abrir mucho más la economía, de provocar un ajuste fiscal fenomenal, de manera tal de generar superávit en el sector público y de esa manera poder controlar indirectamente la inflación. Bueno, las cosas que más o menos hoy están funcionando en nuestra economía, dólar alto, superávit alto, fiscal y superávit externo alto, hacerlo en aquel momento. Como forma, digamos, yo recuerdo de esto, yo por lo menos lo pensé así, creí que teníamos que ir a una posición mucho más ortodoxa, de la devolución que tenía cuando cada vez que yo planteaba esto me decían, no, mirá, el costo político de esto es enorme,
yo decía, las elecciones presidenciales faltan 2 años, o 3 años, no me acuerdo cuando decíamos, esto fue en el 87, las elecciones eran en el 89, faltan 2 años. Si esto sale bien, cuando lleguen las elecciones estamos pipí cucú, pero hay que correr el riesgo. Bueno, no se decidió correr el riesgo y terminamos en la hiper. No sé si ex post facto hubiera tenido razón yo, no lo sé, sí, digamos, pero me acuerdo que se empezó a dar esa discusión y yo paradójicamente de ser un populista empedernido pasé a ser un ortodoxo confeso, digamos. Porque me parecía que era preferible pagar ese costo en ese momento que lo iban a tener que pagar después otros. Para eso lo prefiero pagar yo y si me beneficia electoralmente más fangula. En la literatura eso suele aparecer como el momento en que se empieza a abrir hacia un diagnóstico más vinculado a la necesidad de reformas estructurales, digamos. Vos dirías que es, digamos... Año 88. Eso ya es año 88, después de las elecciones del 87, no antes. Claro, el 87 es el año en el cual, si mal no recuerdo, Juan Surruy recibe el telegrama de felicitación de Lorenzo Miguel por el acuerdo salarial metalúrgico. Y yo dije, bueno, chao flaco, nos vamos a otra cosa. Acá empieza la presión salarial de nuevo, se nos va todo de mano, ¿quién para todo esto? Bueno, además ahí Alfonsín había hecho el arreglo con todo... los hoy gordos, blancos, los gordos flacos, medio flacos que están ahora. Bueno, se armaron como siempre textos maravillosos tratando de justificar las decisiones de Alfonsín. Me acuerdo uno de Juan Carlos Torre que me hizo acordar tanto a la época de, haciendo el parangón, sacando las distancias, a la época de los montoneros, cuando lo derriban a Cámpora. Entonces los montos sacan un documento en el cual hablan de la teoría del cerco. Vamos, flaco, ¿qué teoría del cerco? Este es un golpe de derecha y no me jodan más, ¿viste? Y avalado por el propio Perón, así que no joroben con esto. Bueno. Entonces, me acuerdo tratando de decir los posibles beneficios que podía tener incorporar al sindicalismo. Y yo me acuerdo que decía entre nosotros, cuando estábamos en la reunión, muchachos, yo vengo del peronismo, no se puede joder con esto, no es al pedo, nos van a cagar a todos, ¿viste? Ahora te van a decir que sí a todo y después van a reventar. Así fue. En las entrevistas, en algunas entrevistas, eso aparece muy descarnadamente vinculado a una racionalidad política, es decir, Alfonsín preocupado con posibles aglutinamientos golpistas y entonces, bueno, mejor tenerlos a estos que son muy peligrosos en el gabinete pagando cualquier costo económico que sea. Bueno, hay que tener en cuenta que en el 87, en la Semana Santa, tuvimos el primer coso que era pintada, después vino el otro. Claro, y ellos estaban... Esto me remite a una pregunta que me hiciste al principio de la cosa de concertación. Ahí sí teníamos una práctica más constante del diálogo permanente con los sectores de poder. No solo con las cámaras o las organizaciones madres, sea la UIA, la sociedad rural o lo que sea, sino inclusive con algunos de los importantes gerentes o dueños de las grandes empresas, digamos, ¿no? O funcionarios o dueños. Donde ahí sí, digamos, el intercambio era más constante. Tratando de conseguir el apoyo de ellos, digamos, para tratar de sostener una democracia que era todavía absolutamente débil, a esa altura del partido, ya en el 88, cuando vos decís, y volviendo al tema de la cosa del Banco Mundial, que vos realmente te estás refiriendo, bueno, nosotros por aquellos años dejamos de pagar los intereses de la deuda. Así que por defaulteadores empezamos allá, por defaultear. Y el único que nos prestaba guita en aquel momento era el Banco Mundial. En aquel tiempo no necesitaba de la anuencia del fondo para poder... Y armamos un programa en el cual ellos nos pedían, sí, ciertas reformas
obviamente estructurales, a cambio de financiamiento externo. Ustedes tienen que recordar que en aquellos años el financiamiento privado voluntario prácticamente no existía mercado de bonos, y toda la guita que venía o de los bancos privados internacionales o de los organismos internacionales. Con los bancos privados estuvimos renegociando durante miles de años la deuda hasta que más o menos la consolidamos, pero guita fresca no, solamente renovaban los vencimientos. Mango nuevo, ni en pedo. Por lo tanto, la única guita nueva que existía era la que provenía de los organismos. Cuando el fondo nos costó el chorro, el Banco Mundial todavía no dependía de una decisión posterior del gobierno americano que para conceder préstamos tenía que tener la anuncia del fondo. Armamos este programa y ahí conseguimos algún financiamiento para seguir sorteando las dificultades de desequilibrio en las cuentas internacionales. Pero creo que me desvié de la... No, está bien. Yo quería volver un poco para atrás al 86, digamos, ¿no? O sea, en el 86, digamos, se sale del congelamiento del austral y se va hacia esa política de precios administrados. No, del congelamiento se sale del 87, en el 87. Sí. Ah, no, el 86, tenés razón. Sí, principio del 86. Sí. Mi pregunta era la siguiente, o sea, cuando se sale de ese congelamiento se va hacia una negociación en varios escenarios, digamos, ¿no? O sea, por un lado la negociación salarial, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, sindicato, por otro lado esta cuestión de los precios administrados, bueno, y después sería como un tercer elemento, digamos, que quiero introducir en la pregunta, que sería el tema política monetaria, digamos. Mi pregunta es, si es que a lo largo del 86 el equipo económico fue perdiendo el control, por así decirlo, de la inflación, ¿cómo incidieron esos tres escenarios en esa creciente pérdida de control de las variables? ¿Qué fue lo más relevante? ¿Qué ocurrió en cada uno de ellos? A ver, año 86. Sí, por el lado de los formadores de precios, como decíamos nosotros, teníamos un mecanismo montado. Por el lado salarial, en realidad existía, si bien estaban suspendidos los convenios colectivos, existía una suerte de ajuste negociado entre patronos y obreros con anuencia de las autoridades económicas, siempre y cuando no se salieran de ciertos límites. De hecho, también había una negociación del salario mínimo, me acuerdo que se volvió a revitalizar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde ahí vi operando la Alianza Obrero-Empresaria, yo era representante del Ministerio de Economía en ese consejo, y ahí veías las interesantes colusiones entre ambos sectores, ¿no? Y por el lado de la política monetaria, ahí sí que me agarrás de guarnecido, porque eso lo manejaba Machinea. Política monetaria en realidad mucho no existía. Vos tenías un problema de financiamiento del déficit fiscal, que lo hacías, no tenías superávit primario, por lo tanto o tomabas deuda o emitías, y hacías las dos cosas. Emitías bonos, de ahí el famoso festival de bonos, bonos de todo tipo y pelaje que se te ocurriera, y o emitías dinero, o tomabas o usabas los encajes de manera compulsiva en el que estaban en los bancos. En esa etapa estaba el problema de que ustedes no tenían, digamos, una política fin en el Banco Central, estaba Concepción en el Banco Central y eso... Pero José Luis asumió en el 86. Sí. Pero Concepción coexistió como presidente del Banco Central. Un poquito, mira, creo que se dieron, cuando José Luis va al Banco Central desde el Ministerio de Economía, es cuando también yo me voy del Ministerio de Economía a la Secretaría de Comercio Interior, junto con Mazorín, me parece. Creo que es casi simultáneo o con una diferencia de meses. Yo creo que fui en abril del 86 a Comercio y José Luis asume en el Banco Central en agosto del 86, me parece. Si mal no recuerdo. Bueno, es más de un año de
Sí. Bueno, de hecho, digamos, José Luis era el que trataba de monitorear desde el Ministerio de Economía la política del Banco Central. Pero en aquel tiempo la política del Banco Central muchos instrumentos no tenían. Inclusive todavía la cuenta de regulación monetaria seguía funcionando de manera indirecta, con lo cual tenías una emisión permanente vía encajes. Entonces vos dirías que en muchos análisis el efecto negativo de concepción en el Banco Central está sobredimensionado, Yo no que no es tan relevante. En una economía donde la formación de los precios depende de la formación de las expectativas, y estas expectativas están atadas básicamente al tipo de cambio, yo soy bastante reacio a creer que la política monetaria en sí misma, digamos, tenga una influencia decisiva. En los hechos, digamos, el proceso de huida del dinero era permanente, digamos, así que o la gente ponía plazos fijos que eran semanales, los plazos fijos duraban una semana, Sí. Vos renovabas y renovabas, así, era permanente. Digamos, como no podías cubrir realmente los gastos del Estado y la recaudación por el efecto Tansi en términos negativos. Por más que vos indexaste la base, siempre tenés un rezago entre el momento de recaudación y el momento de imposición. Entonces siempre tenías un agujero, porque vos gastabas y cuando te ingresabas ya no te alcanzaba para pagar. Entonces empezabas a acumular pelotas de deuda flotante, que luego las tenías que cubrir con emisión o con colocación de títulos. Y bueno, yo no quiero decir con esto que la influencia de la emisión monetaria no tuviera algo que ver en la formación de las expectativas, pero en términos de los movimientos importantes de la tasa de inflación, digo, más que nada opera la expectativa. Ahora, entonces, en ese momento por lo menos en aquellos tiempos. Sí. Y ahora en este momento cuando la inflación comienza a acelerarse. ¿Ahora? No, en el fines del 86. Sí. ¿No? El diagnóstico del equipo económico coincidía con este diagnóstico que vos estás haciendo en este momento. O sea, y la percepción del equipo económico era: el problema es que tenemos un agujero en el sector público y que no lo podemos cubrir, eso nos impide manejar la política monetaria. O si no, la pregunta sería: si no de esta manera, ¿cómo se explicó en ese momento? Bueno, de hecho, si vos tenés un problema en el sector público de financiamiento genuino, porque te estaba financiando con recursos no genuinos en la jerga, tenés la política monetaria si estás endógena, la cual vos no la podés determinar. Así que eso era una realidad. Por eso digo que más el problema parecía estar en otro lado que en la política monetaria en sí misma. La sensación que tengo yo es que por aquellos tiempos nosotros pensábamos que las cuestiones digamos salariales y las cuestiones tarifarias nos estaban realmente horadando buena parte de la situación. Hay que tener en cuenta que uno de los efectos del plan austral fue provocar una reactivación. Por lo tanto, subió el empleo, subieron los salarios, aumentó la demanda, la gente no invertía, con lo cual vos rápidamente llegabas a los límites de capacidad y en una economía absolutamente cerrada a los intercambios internacionales donde no había competencia externa, mover precios era lo más fácil del mundo. La política de ingresos, que uno le llamaba que era el movimiento de precios, salarios y tarifas, no era un deseo, era una imposición de la realidad, porque no tenías ninguna manera de tener un mecanismo autónomo que te pusiera algún regulador desde afuera, ¿no? A diferencia de la convertibilidad, que te abrió la economía hasta los calzones, y bueno, chao.
Te hacías el peor, te entraba la cosa de afuera y te paraban todo. Allá no, es un tipo de cambio altísimo y además aranceles altísimos. O sea que la protección era inmensa. Yo recuerdo tener discusiones de precios donde los tipos venían y me decían: no, pero escúcheme, hombre, que mire, aumentó las tarifas 5%, los salarios aumentaron en mi sector 10% y el tipo de cambio usted lo devaluaron 4%. Entonces, ponderando cada cosa, 6% de aumento de precio. Yo le digo: no, 6% no, le bajo los aranceles 6%, para que entren las cosas. Y si usted no le va a pasar nada, le digo. Con el tipo de cambio que tiene ahora, yo le bajo los aranceles y no pasa nada. O sea, esta baja es nominal, es decir, es la amenaza y usted se mata de risa, porque no le va a entrar nada. O, por ejemplo, cuando decías: no señores, yo voy a aumentar los precios por tal cosa. Le tengo que bajar los aranceles a 0 más o menos, para que tuviera algún efecto de algo. Y en aquellos tiempos ni se te ocurriera hacer semejante sacrilegio de bajar un arancel a 0 a alguien, porque eras acusado de ser antinacional. ¿Viste? Bueno. Cuando vos lo que estabas pensando es: bueno, flaco, pará, no quiero que la gente que es pobre esté tan reventada por estos guachos hijos de puta. Digo. Entonces, en relación a esto, lo preguntaba un poco recién Vicente, digamos, el tránsito hacia un diagnóstico reformista, por así decirlo, más que vinculado por, digamos, se podría decir, digamos, que más que vinculado por las condicionalidades de los organismos internacionales, también fue una formulación endógena dentro del equipo económico, visto los obstáculos que había para manejar las variables económicas con el diseño de ese momento. Creo que sí, creo que lentamente fuimos yendo hacia una situación en la cual, con el tipo de política que estábamos llevando, que habíamos llevado desde el Austral, las cosas se nos estaban yendo de madre, o sea que alguna cosa nueva teníamos que tratar de hacer. El famoso Plan Primavera, que es un remedio, digamos, de tercer orden, digamos, del Plan Austral. Yo recuerdo que siempre decía que este programa estaba pegado con moco. ¿Viste? En el momento que se empezaron a secar, se iban a caer todas las cosas a pedazos. ¿Viste? Y en ese momento, yo le conté una anécdota que les puede resultar divertida. Digo, es ahí donde yo por primera vez lo conozco personalmente a Alfonsín, cuando se lanza el Primavera, porque ya Mazzorini había renunciado, a mí todavía no me habían nombrado secretario de Comercio, pero en los hechos funcionaba como el secretario de Comercio. O sea, el que estaba a cargo de la secretaría era Canitro, pero el que operaba, el operador era él. Entonces, ahí me empecé a hacer, conocí la quinta presidencial, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la primera vez que me llama Alfonsín, me dice: escúcheme, le quiero hacer una pregunta y quiero que me conteste sinceramente. Dígame, ¿usted cuánto piensa que puede durar este Plan Primavera? No, ¿cuándo? No, la pregunta fue de tal. ¿Cuándo usted haría las elecciones presidenciales? ¿No las presidenciales? Sí, las presidenciales. Sí. Y yo le digo: mire, yo las haría en febrero o marzo del 89. No, usted está loco, ¿qué me está diciendo? ¿Usted quiere que le conteste sinceramente? Yo no creo que... No llegamos. No llegamos. Las cosas se van a caer antes, o los empresarios, que saben mirar también los números nuestros, como los sabemos mirar nosotros, se van a dar cuenta y van a anticipar decisiones. Entonces, digo, si es por eso, si tiene algún efecto benéfico este Plan Primavera, aprovechémoslo y adelante las elecciones. Pero yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo me pregunto, yo le contesto. Lo peor es que esto me costó un largo ostracismo con Zurruil, porque lo llamó Zurruil y me dice: escúchame, me acaba de decir un Megueta. Zurruil me llamó y dijo: pues sos loco, ¿cómo le decís eso? Escúchame, ¿qué le diga al presidente? ¿Que le mienta? Yo no le puedo mentir. Yo por lo menos no le puedo mentir. Bueno, como que tendría que haberle consultado a él
que le tenía que haber dicho el presidente. Bueno, después nos desenojamos, digamos, pero yo francamente le dije, escúchame, no vamos a la mierda, sí. Digo, usted no puede durar mucho. ¿Ah? Y en febrero del año 89 ya estábamos hasta acá, ¿viste? Ahorcados. Ahí liberamos el tipo de cambio y bueno, chao. Ya no damos más. Pero con la anécdota esta me fui de la pregunta. No. Te le agradecemos. En el medio, digamos, febrero del 87, volviendo un poco para atrás, es el nuevo congelamiento de precios, el segundo congelamiento de precios, el australito. Sí. ¿No? O sea que, digamos, hay un intento de salir de la etapa de llamada precios administrados y volver. Bueno, ¿qué expectativas tenían arquitectos? Ahí todavía creo que éramos optimistas. Creíamos que podíamos salir del congelamiento duro, fuerte del Austral grande, digamos, pero subiendo un escalón en casi todas las variables y volviendo a congelar. O sea, la idea era como que podíamos ir administrando la situación económica con sucesivos reajustes que manejábamos nosotros. O sea, si estábamos en este escalón de las variables, se habían ido un poco de madre, bueno, provocábamos un reajuste y subimos un escaloncito, pero volvíamos nosotros a hacer la misma política que antes, pero retomar, digamos, como que nosotros éramos el mercado. Nosotros producíamos las reasignaciones de las variables, mejor dicho, los realineamientos de las variables por decisión administrativa. Bueno, creo que es una pretensión. No funcionó la economía socialista, que era mucho más estable que la nuestra, porque tenía que funcionar en una economía capitalista absolutamente indexada y con serios problemas políticos, digamos, en ese momento. No había ninguna razón para que pudiera funcionar. Creo que una pretensión de soberbia, digo, pero bueno. En realidad todos esos mecanismos ya a esa altura para nosotros, y vuelvo a lo que al principio dije, estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa que fuera criticada por la academia y por el consenso del mundo económico y demás, con tal de que Alfonsín entregara en el 89 el gobierno a quien fuera elegido legítimamente. Ya no nos importaba nada. De cualquier modo... Te voy a contar otra anécdota, sí, digo, para sí. que mejor les ilustra más. En los finales del Plan Primavera, cuando ya estaba explotando por todos los lados, se hizo una reunión entre lo que sería el equipo económico más íntimo, o sea, Surwil, Broderson, Camitró, Machinea y yo estábamos en esa reunión, con los capitostes de la Unión Industrial y del sector bancario y del sector rural. Una discusión donde fue muy áspera, muy agria, por momentos violenta en términos de las palabras que se dijeron, y bueno, donde prácticamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo, y sabíamos que después de esa reunión el tiempo ya oficiaba de descuento. Recuerdo que el que era presidente, digamos, en ese momento de la Asociación de Bancos era Macarone, el que luego fue presidente del Banco Central, etcétera, funcionario de Cabal. Y me acuerdo que yo salía caminando con José Luis y se pone delante Macarone y nos dice: escúchenme, muchachos, ustedes son dos buenos economistas, se han roto el lomo, son respetados por sus condiciones técnicas, déjense de joder, váyanse, renuncien, no se sigan deteriorando más. Así. Esto ya no da más para ustedes. Ya perdieron la guerra. Perdieron la guerra. Una pregunta, lo que vos estás contando, hay dos sensaciones diferentes, digamos. Por un lado, que tenían la confianza de que iban a poder administrar los precios, iban a poder tener controladas las variables. Y por otro lado, una sensación de que todo se les había escapado del control. ¿Cuál es el punto de inflexión entre esas dos cosas? No, nosotros
tuvimos la confianza con el Austral grande, con el Australito menos, y con el Primavera menos que menos. O sea, nuestra confianza iba ¿cómo se dice? Se iba degradando a lo largo del tiempo. Así que no hay un punto de inflexión en eso. No te entiendo mucho la pregunta era si había habido, en algún momento, o bien por la evolución de las variables económicas, o bien por las circunstancias políticas, digamos, donde el equipo económico sintió que aquello que tenía confianza en que iba a poder controlar, de repente se le estaba yendo de las manos y no... Mira, cuando lanzamos el Austral no estábamos seguros ni siquiera de que al día siguiente que se lanzó el Austral la gente fuera a dejar la guita en los bancos. Nuestra primera sorpresa fue que la gente hacía cola no para retirar la guita de los bancos, sino para depositar. Mario Brorson cuenta que él en ese momento era presidente del BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo, que cuando vio eso, cuando él salió de su despacho y se puso a caminar la cola, como no lo conocían todavía en la cara, preguntaba: ¿usted qué viene? Vengo a renovar. Esto al día siguiente de que se abrieron los mercados después del Austral. ¿Usted lo que hizo él? Agarró, le dijo a los mozos que repartieran café a toda la gente que estaba haciendo la cola. Ni nosotros teníamos demasiada expectativa de lo que podía pasar. Ahora bien, la confianza que tuvimos, digamos, con el Austral nos duró lo que nos duró hasta que se nos empezaron a salir las situaciones de mal. Entre otras cosas, hay una cosa que me olvidé de mencionar, que el Austral pierde muchos recursos con la caída de los precios internacionales. Bueno, a eso justamente, disculpa que te interrumpa, nada más para que sigas, porque la pregunta que tenía pensado hacerte era esta. Hay algunos, digamos, en algunas entrevistas, más bien de políticos, que dicen: no, pero realmente se cometió un error por haber sacado las retenciones, ¿no? Pero por el otro lado está la patente caída de precios internacionales. Entonces, ¿cuánto hay de qué, digamos, no? Era muy difícil en ese momento. Figueras, que era secretario de Agricultura en ese momento y representante agropecuario, era mi enemigo declarado, ¿no? Y yo era su enemigo declarado, porque mientras yo no quería bajar una sola retención, por más que no era mi competencia, ¿no? Porque sabía los problemas fiscales que teníamos. También es cierto que cuando yo hacía los números, el ingreso que iba al productor en términos reales cada vez era menor, ¿no? Porque los precios estaban haciendo pelota. O yo devaluaba a gran velocidad, todavía más, para compensar la caída de los precios internacionales, para que me diera la misma masa de australes, que me fueran a cosas, o directamente tenía que reconocer la realidad y bajar las retenciones. Esto fue un factor realmente, que me había olvidado de ese detalle, que nos hizo un agujero, pero espectacular, ¿no? Una pregunta de las últimas. ¿Qué impresión tenés vos? Porque, digamos, la historia de esta etapa terminó en una hiperinflación, pero podría no haber terminado, digamos, o era inevitable, digamos, o las variables políticas de la transición, el triunfo de Menem en la interna peronista, las movidas que desde la oposición y ya en campaña hicieron los peronistas, fueron un vector decisivo en esto. Digamos, serías más fatalista en cuanto a que de una manera u otra el estado de la economía y el estado argentino se iban a tener forzosamente que pasar por una hiper, o eso se podría haber evitado. La verdad que no sé si se podría haber evitado. Que nosotros intentamos evitarla, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para tratar de evitarlo. En tren de anécdotas, recuerdo también una vez una cena en la casa de un funcionario muy alto del grupo Bungibor, en la cual estaba yo y Juan José Liach. Entonces, Liach no estaba en el gobierno, sino que era tipo de la oposición, digamos, de Fiel, o no sé dónde carajo estaba en aquel momento Juan José. Y me acuerdo que le dijo a estos tipos de Bunge: a ver si me entienden un poco. Lo que esta gente está tratando de hacer es por todos los medios evitar caer en una hiperinflación. Se están matando por eso. Si lo logran,
tendrán algún lugar en la historia. Y si no lo logran, lo lamento por ustedes y me miro a mí. Bueno, no lo logramos. No lo logramos. Formalmente sí lo logramos. Digo, porque cuando yo me fui como secretario, la tasa de inflación era 9% por mes. Lo que pasó después, no sé. Digo, mentira es esa, digamos, porque digamos, es como decirle que Jesús Rodríguez es el culpable de todo y Pérez es el culpable de todo. Mentira, digamos. Digo, en términos de la formalidad, yo te puedo inventar de que yo no tengo nada que ver con la hiper. No, no es cierto. Yo creo que iba a ser difícil. La derrota legislativa del 87 fue muy dura. Quedó muy debilitado el radicalismo, quedó muy debilitado el presidente al interior del propio partido. Las fuerzas de derecha, llamémoslo así, dentro del radicalismo crecieron vertiginosamente. El propio curso de los acontecimientos económicos que se iba deteriorando mostraba que el equipo económico como tal, por más que contara con el aval del presidente de la República, cada vez tenía menos poder, el poder administrativo de administrar las cosas, no poder real, porque siempre lo tuvo. Y por lo tanto, todos se consideraban en derecho en avanzar. Cuando de todas formas, tus combatientes están debilitados, los otros, digamos, y avanzan sobre el terreno tuyo, y vos no te queda más. Bueno, cuando vos peleas con escarbadientes contra ametralladoras, seguro que te rompen el culo. De todas formas, la primera etapa de la renovación marca cierto periodo de cooperación, digamos, ¿no? O sea, vos o no le das mucha importancia. No, mira, después del 87 de la derrota electoral legislativa, hubo intentos con el peronismo, con Cafiero, de hacer algún tipo de administración inclusive colegiada y demás, de poner gente de ellos en los organismos de gobierno y demás. Eran tantas las exigencias que era claro que en realidad no querían comprometerse, que ellos ya vislumbraban que el radicalismo iba a ser derrotado en las elecciones presidenciales y por lo tanto nada mejor que ponerme más purista que nunca, más defensor del salario real, más defensor de los trabajadores, más defensor del cierre de la economía, más defensor de las empresas nacionales que jamás van a ser privatizadas, etcétera, etcétera. El discurso cambia. Entonces, como cuando perciben eso, pues ya está muerto. Yo tenía la sensación de que me dedicaba a administrar las cosas, ¿no? Claro. Es más, muchas veces le dijimos a Cerruil, digamos, como miembro del equipo económico, que era necesario renunciar, irse, dejar que venga otra persona que se haga cargo de esto. Nosotros ya más no podemos hacer, ya estamos muy desgastados, no somos creíbles, no tenemos anclaje en el mundo empresario, no tenemos anclaje en el mundo sindical, no tenemos anclaje en el partido radical, solamente parcialmente en la comunidad académica, y algunos nos miran como pelotudos. Digo, flaco, es hora de irnos a la mierda. Y Cerruil iba, renunciaba ante Alfonsín le decía que no, y el sentido de cuerpo de nosotros decía, no vamos a dejar solo a Juan, ¿viste? Porque sería muy turro, él se queda y yo ahora digo, no, flaco, yo salvo mi prestigio profesional, a ver los negocios que hago después. No, flaco, estás metido en esto, te la bancás. Bueno, te la bancás. Y así fue. Quería hacer una pregunta sobre cómo se llegó y cómo se vivió el desencadenamiento del proceso hiperinflacionario del equipo económico, desde el interior del equipo económico. Sí, trágicamente, nunca hubiéramos querido una situación de esa naturaleza. A pesar de ya no estar más en el gobierno, en los hechos Alfonsín seguía llamándonos, preguntándonos cosas y demás, pero realmente como una tragedia. No había otra cosa que lamentarlo y buscar algún mecanismo con la oposición para tratar de estabilizar la situación. De ahí es que en algún sentido se lo trata de convencer de que tiene que entregar el gobierno antes.
hubiera sido peor empecinarse en una situación de entregar los 6 meses posteriores, digamos. Más allá del costo político que significó que nos dejaron el país incendiado, se fueron huyendo 6 meses antes y demás. El momento en el cual vos tenés que privilegiar. Y en política es selección de alternativas como en política económica. A veces te equivocás, a veces te equivocás. Yo creo que la decisión correcta fue haber entregado el poder de manera adelantada y dejar que un nuevo administrador con poder, digamos, electoral consolidado pudiera hacerse cargo de esa situación. Alfonsín ya estaba absolutamente desgastado, ¿no? El equipo económico estaba desgastado, no era creíble. Vos dabas una orden, dabas una cuestión administrativa, no que nada. Los decretos no se cumplían. Cuando vos entras en una situación de especie de anomia institucional, por así llamarlo, digo, o legal, donde las cosas ya a nadie le importa si se cumplen o no se cumplen, estás como bordeando la anarquía, digo, ¿no? Es una situación muy jodida, ¿no? Cuando tuvimos que pisar los depósitos, o sea, cuando meten el corralito no inventaron nada, lo hicimos nosotros mucho antes, ¿viste? Que entregábamos 10.000 australes por semana, no sé cuánto era la gente, digo, ¿viste? Era lo mismo. Bueno, ¿viste? Cuando vos tenés una situación de pre-default generalizado, la única manera de evitar una corrida estrepitosa contra la moneda es frenando los depósitos, no te queda más alternativa. No puedes inventar otra cosa. Cuanto más guita le das a la gente, peor es. Bueno, entonces tenés que sacar guita del mercado. Bueno, todas esas cosas sí se las recomendamos a los que estaban ahí, háganla. Bueno, lo van a repudiar, todo va a ser desprestigio, pero lo único que tenés que tratar de hacer en ese momento es, bueno, de elegir una de las variables. Yo estoy convencido de que el gobierno de Alfonsín, él mismo creo que nos pidió implícitamente que administráramos la economía en función de una necesidad política. Y nosotros, sin saberlo o sabiéndolo, creo que fuimos fieles soldados de esa idea. No nos salió del todo bien. Por 6 meses no nos salió del todo bien, ¿no? Pero la idea era básicamente esa. Digamos, yo por lo menos es la que yo tenía en la cabeza. A mí no me interesaba en ese punto para nada si realmente la economía va a tener el 22% de inversión o si el superávit fiscal que podía lograr alguna vez primario era de un punto del producto. No importa, claro, no sé. Si para parar este quilombo tengo que conceder esto, conceder. Lo que sí aprendí en aquellos años es que me acuerdo que lo dije en un reportaje de Página 12 y también me repudiaron, que en realidad en la democracia esta que yo estaba viviendo era diferente a la que yo me imaginaba de los libros. O sea, la discusión, digamos, legislativa, la discusión, sino que es una discusión corporativa. Acá parece como que las leyes, ¿no?, se arman o se formulan a través de la discusión del Ejecutivo con las corporaciones, ¿no? Y de ahí surge, digamos, el cuerpo legal que va a armarse en esta sociedad. Cuando digo cuerpo legal no digo solamente leyes, sino digo decretos, resoluciones, subsidios, lo que vos quieras, Y la verdad sí, tenía la sensación como que el Congreso tomaba nota de lo que necesitábamos nosotros. Vicente, que sabe más de estas cosas, podría decir, bueno, ¿qué querés? Con el Congreso que teníamos, bueno, que a lo mejor los legisladores no dan para mucho, que etcétera, etcétera. O que en el resto del mundo también es casi lo mismo, supongo, que es el Ejecutivo el que manda, digamos. Pero la sensación que tenía es que se trataba de la discusión era absolutamente corporativa. Vos ibas a discutir el interés corporativo de la industria tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, el del agro, el de los servicios, el de este sector, el del otro sector, el de aquí, el de allá. Eso era gobernar, ¿no? Inclusive hasta con la cuestión militar, ¿no? Es una corporación, ¿no?